Y bueno, muchas gracias por permanecer ahí, ¿no? Y continuar después del descanso, que es muy tentador, ¿no? Desconectar y ponernos a hacer otras cosas. Así que bueno, quiero pensar que la jornada está siendo de interés y esto nos pone muy contentas. Y bueno, vamos a por la última parte de la sesión, a ver si os resulta, que espero que sí, tan interesante como la primera. Y luego al final de la hora, pues ya os vamos a explicar, os vamos a dar acceso a todos los materiales que estamos viendo y os propondremos un pequeño reto también, ¿no? Por hacer un poquito de recapitulación, bueno, recordar que creo que ya lo habéis hecho todos, todos aquellos que vayáis a querer un certificado de participación emitido por Fundación Repsol, vuestro nombre con vuestros dos apellidos en el chat para no equivocarnos, ¿no? Porque luego muchas veces pues una tilde, bueno, pues hace que haya que no sea válido. Entonces, todos los que estéis interesados, luego nos lo podéis pedir, ¿eh? Y por eso os agradecemos eso, el nombre. En esta primera parte de la sesión, lo que hicimos, después de la introducción inicial, fue trabajar los contenidos de los capítulos del módulo transversal de sostenibilidad con Thinkers FP. ¿Os acordáis que nos hemos quitado el gorro de docentes, nos hemos puesto el gorro de estudiantes y hemos trabajado, ¿no? De manera práctica, cada uno de los capítulos, bueno, los que nos han dado tiempo para, bueno, mostrar cómo podemos poner en el aula diferentes tipos de recursos para que los estudiantes reflexionen, interioricen los contenidos y de alguna manera, como hablamos, de despertar ese interés y de fomentar esa reflexión, ese espíritu crítico, ¿no? Que es parte importante del aprendizaje. Ahora, en esta segunda parte, vamos a hablar de las competencias. Os decía al principio que con Thinkers FP vais a tener todos los recursos y todos los materiales para impartir todos los contenidos, pero también para evaluar las competencias del Marco Europeo de Sostenibilidad. Voy a compartir mi pantalla porque sí me viene muy bien mostraros una presentación. No sé si he visto por ahí algún mensaje, insistir en que todo esto lo vais a tener, os lo vamos a facilitar al final, ¿eh? Os voy a poner esta pequeña presentación. No sé si os comentábamos, ¿no? Al principio, esta transparencia la poníamos también al principio, de que a lo largo de cada capítulo esperamos que los alumnos desarrollen esas competencias de sostenibilidad y de emprendimiento. Todas las sesiones, esto lo podéis chequear en la guía didáctica que os mostraba al principio, todas las sesiones prácticas se han ido diseñando de manera que se puedan trabajar las competencias de manera transversal y que puedan ser evaluables a través de la rúbrica de evaluación, que es lo que ahora os voy a enseñar. Y es que en la sesión, esta mañana, si os acordáis, hemos hablado mucho de la gestión del talento, ¿no? De la importancia que tiene, ¿no? La retención del talento en las empresas, ¿no? Estamos en un contexto con grandes desafíos y al final, pues no es tan fácil encontrar alumnos, ¿no? O personas que estén capacitadas para elaborar un plan de sostenibilidad, por ejemplo, para diseñar y poner en marcha un plan de sostenibilidad. Entonces, al final, digamos que también el que podamos sacar al mercado talento con esta competencia también es un punto a favor de la empleabilidad, que yo creo que es uno de los objetivos fundamentales de la FP, ¿no? También se hablaba de las prácticas en empresas, ¿no? De ofrecer al mercado un talento atractivo. Y personas formadas en sostenibilidad, ya os digo que es talento atractivo. Uno, por mencionar un dato, uno de los últimos informes del Foro de Economía Mundial ya nos decía que uno de los empleos o de las profesionales más demandados en los próximos años van a ser aquellos que están relacionados con temas de sostenibilidad. Por tanto, es una aportación de valor. Y es muy interesante ir evaluando esas competencias para ver cómo se va evolucionando. Puede ser muy interesante, por ejemplo, y esto es como idea, hacer esta evaluación o autoevaluación
al principio del módulo y luego una vez que hemos pasado por todos los contenidos, que hemos trabajado las dinámicas, ya veréis cuando os metáis en Thinkers que tenéis un montón, como decía también Mónica, desde roleplays, juegos de mesa, muchas dinámicas para interiorizar los contenidos, ¿no? Y luego cuando acabamos las sesiones es muy interesante volver a aplicar la evaluación de competencias porque se aprecia muy bien la transversalidad, cómo hemos ido evolucionando. Entonces es una herramienta muy interesante que, bueno, que no quede por nuestra parte que la conozcáis y por supuesto que sepáis que la tenéis ahí para utilizarlas en el momento en que queráis. Entonces, por avanzar un poco, no sé si hay ahora. Aquí, las competencias GreenCom, las del Marco Europeo de la Sostenibilidad, están divididas en 4 categorías, que son la de actuar para la sostenibilidad, que se llama en el estadio primero, que sería pues cómo vamos enseñando a los alumnos para dar pasos reales para cuidar el planeta. Eso, esa primera implicación, ese tomar conciencia, ¿no? Después, en el segundo estadio, el de incorporar valores de sostenibilidad, ya hablaríamos de cómo los alumnos han desarrollado actitudes que respetan el medio ambiente, ¿no? Que promuevan la justicia social, que ya de alguna manera demuestren que lo han interiorizado con sus actos. En un tercer nivel, ya sería asumir la complejidad de la sostenibilidad, es cuando entendemos que el alumno ya entiende que los problemas de sostenibilidad desde esa triple perspectiva ambiental, social y gobernanza, están todos conectados y que no tienen soluciones simples ni soluciones únicas. Es un poco también lo que hemos visto esta mañana. Y ya en el estadio final, pues prever futuro sostenible, al final es cuando vemos que un alumnado ya visualiza cómo podría ser un mundo mejor, cómo piensa en soluciones nuevas y cómo se prepara para adaptarse al cambio, incorporando esos valores de sostenibilidad. Las competencias Entrecom, las del Marco Europeo de Emprendimiento, se clasifican en 3 categorías. En el primer estadio, el de ideas y oportunidades, que se llama, y aquí es cuando bueno, pues empezamos a ayudar a los alumnos a identificar esos problemas o necesidades reales y cómo cómo podemos convertir esas ideas en ideas con un valor social, ¿no? Que tengan una aportación económica, una aportación ambiental, desde ese punto de vista triple ambiental, social y gobernanza, ¿no? Que impactan en la sostenibilidad. En un segundo estadio, la parte de recursos, ya lo que estaríamos enseñando es a ver qué necesitan para transformar esas ideas y ponerles un valor añadido y transformarlas en un proyecto, ¿no? Cómo organizarlo para hacerlo realidad, ¿no? Una planificación, una buena planificación del proyecto. Y en un último estadio, convertir esas ideas en acción, en realidad, es como ya un estadio en el que se impulsa a que se pase de la teoría a la práctica con un buen plan de proyecto, con un MVP, probando, adaptándonos al cambio, trabajando en equipo, todo ello para lograr los objetivos. Entonces, así es como vamos a evaluar las competencias. Mirad, ay, que no me va esto, a ver, ahora. En esta ficha, ahora os la voy a enseñar in situ, es una propuesta que os hacemos para evaluar las competencias de emprendimiento y de sostenibilidad a través del programa Thinkers FP. Os explico. En esta primera columna tenéis el tipo de competencia, ¿no? Las GreenCom, las de sostenibilidad, las Entrecom, las de emprendimiento. Y luego cada una de ellas las hemos dividido por diferentes áreas de competencia en función de lo que acabamos de ver, ¿no? Pues encarnar los valores de sostenibilidad, asumir la complejidad de la sostenibilidad, prever futuros sostenibles, actuar en favor de la sostenibilidad. Y luego para cada una de las áreas de competencia hemos definido una serie de indicadores. ¿Y qué hemos hecho? Hemos marcado en amarillo aquellos lugares del programa Thinkers FP donde consideramos que que se miden esas competencias. ¿Y cuál sería nuestra propuesta? Pues evaluar aquella competencia que aparece en 2 o 3
capítulos del programa. Veis que siempre mínimo suman 2 o 3, ¿no? Entonces os propondríamos evaluar las marcadas en amarillo. Es una propuesta. ¿Por qué? Pues para garantizar un poco la ecuanimidad, la equidad y que más o menos hacemos una evaluación equitativa de todas ellas. Pero por supuesto luego vosotros podéis optar por evaluarlas todas o menos o más en función de vuestras necesidades. Esto es como idea. Pero alguien me podréis decir, oye, Gloria, pero es que yo no voy a trabajar el módulo transversal de sostenibilidad con todos los capítulos. Yo voy a hacer simplemente el capítulo de Somos Gobernanza porque me ha gustado mucho cómo lo habéis, la perspectiva que le habéis dado, ¿no? El enfoque que le habéis dado. Bueno, pues de la misma manera, el cuadro está diseñado para poder ser leído tanto en vertical como en horizontal y de esta manera aquí os hemos ido marcando también en cada capítulo, por cada una de las áreas de competencia, donde podéis encontrar la evaluación, ¿eh? Para que puedan también ayudaros, si optáis por impartir capítulos independientes, a hacer una evaluación equitativa. Esto que tenéis aquí en un slide, en una transparencia, es una herramienta que tenéis a vuestra disposición en el propio programa Thinkers FP. Os lo voy a mostrar. A ver, os lo voy a mostrar y perdonad que es que esta barrita de aquí me molesta. Aquí la tengo. En el propio programa Thinkers FP lo tenéis, ¿no? ¿Os acordáis que yo entro en thinkers.fundacionrepsol.com, entro en el módulo de docentes, una vez estoy registrado, puedo entrar de manera gratuita a todos los contenidos. Y si me voy a cada uno de los capítulos, igual que tiene su propia guía didáctica, tiene también la propia rúbrica de evaluación de competencias de cada capítulo. Pero en este caso yo me voy a ir, para que lo podáis ver, a la general. Me voy a ir al capítulo de bienvenida porque aquí puedo bajarme lo que es tanto la guía didáctica que hemos visto esta mañana como la herramienta de la rúbrica de manera global, ¿no? De todos los capítulos. ¿Veis? Si me voy aquí, tengo las rúbricas generales de evaluación de competencias de sostenibilidad y emprendimiento. La tengo en formato PDF y la tengo en formato Excel. En formato Excel, yo la voy a poder, esta le pincharíais aquí y simplemente ya, ¿veis? Os la descarga. ¿Veis? Y ya la tendríais. También está en PDF porque si si tomáis la decisión de que los alumnos accedan al programa, os daréis cuenta que el programa de docentes y el programa de alumnos es exactamente el mismo, nada más que el programa de alumnos obviamente no tiene los solucionarios a los ejercicios ni las guías didácticas que sí tenéis los docentes, y las rúbricas de evaluación no las tienen en Excel, las tienen en un formato PDF que es no editable. Entonces, si yo me voy aquí, de todas maneras la tenía yo ya abierta aquí, bueno, pues esto es lo que os vais a encontrar. Esto ya os lo bajaríais y esto es para vosotros, es decir, vosotros lo podéis manejar como queráis. Tenéis un fichero con diferentes pestañitas, ¿veis? Bueno, en esta primera pestaña os he dejado lo que es os he pegado, es la diapositiva que hemos visto antes en la presentación, ¿no? El resumen. Luego aquí tenemos una pestaña en verde donde me aparecen todas las competencias GreenCom consolidadas. Otra azul con todas las Entrecom consolidadas. Pero si me decís, no, es que yo solamente voy a trabajar el capítulo 1 con Thinkers FP, pues de la misma manera las tenéis por cada uno de los capítulos. Como yo me he descargado la general, aquí tengo todas. Si yo me lo hubiese descargado del capítulo 1, solo me encontraría las del capítulo 1. ¿Y cómo está montado? Os lo enseño. Primero os lo enseño un poquito general y ahora lo hago más grande, ¿no? Para que lo veáis bien. A nivel general, esto es lo que hemos visto antes. Veis que aquí tenemos por cada una de las áreas, en este caso estoy en las GreenCom consolidadas. Tengo cada una de las áreas de competencia, pero lo voy a hacer un poco más pequeño para que lo veáis un poco la filosofía de la hoja. Demasiado pequeño y ahora lo hago grande, para que lo veáis bien. Aquí tendríamos por cada una de las áreas de competencia, os acordáis que veíamos encarnar valores de sostenibilidad, asumir la complejidad de la sostenibilidad, ¿no? Cada una de las 4.
teníamos los indicadores que habíamos definido para cada una de ellas, por ejemplo, en encarnar los valores de la sostenibilidad, pues apreciación de la sostenibilidad, el respaldo a la ecuanimidad y la promoción de la naturaleza. Y luego para cada uno de los indicadores hemos definido una escala a la cual le hemos dado una puntuación, pues en este caso entre 0,25 y 1, y una puntuación ponderada. Perdón, una puntuación máxima y una ponderación. Y en este lado de la hoja tendríamos a todos nuestros alumnos. Aquí simplemente podríamos cambiar el nombre del alumno por Pepito Pérez o Menganito, ¿no? Y entonces, ¿qué haríamos? Pues iríamos evaluando. Por ejemplo, yo aquí yo de un ejemplo anterior tenía puesto el 0,5, ¿no? Luego aquí en este, pues yo le doy el, no sé, el 1, me lo invento. Y aquí me lo iría sumando abajo todo en el consolidado, ¿no? Si yo voy por cada uno de los capítulos, yo iría, el cuadro es el mismo, ¿veis? Para cada uno de los capítulos, y aquí están marcadas en amarillo las de la propuesta inicial que os proponíamos evaluar, ¿no? Pues aquí tendríamos en el capítulo 1 del área de competencia encarnar valores de sostenibilidad. Nuestra propuesta sería evaluar la apreciación a la sostenibilidad. Bueno, pues yo iría rellenando aquí 0,50 porque los valores van, la escala va entre 0,25 y 1, lo iría rellenando por cada uno de mis alumnos, pues este tiene 1, ¿veis? Aquí, no sé, me lo estoy inventando, ¿eh? Este tiene 0,50. Bueno, pues al final la idea es que veáis que al final todo aparece consolidado y sumado y por cada capítulo, y en la consolidada me aparece también ya sumada la de todas las pestañas de cada uno de los capítulos que yo haya cumplimentado. ¿Mm? Entonces, veis que es una herramienta que es muy fácilmente descargable, que la podéis utilizar, digamos, de la manera que mejor os venga y con la que de una manera muy facilita, pues podéis tener una evaluación inicial, por ejemplo, como decíamos, de los alumnos, y luego, una vez que hemos abordado ya todos los contenidos del módulo, es muy interesante ver esa trazabilidad y poder hacer otra evaluación al final para ver cómo han ido avanzando nuestros estudiantes en la adquisición de las competencias, ¿no? Em, Como os decía, pero decíamos al principio que con Thinkers FP estábamos evaluando las competencias Green y Entrecom, pero no quiero olvidarme, y por eso voy a volver un momentito al programa, de que también evaluamos los contenidos. Por ejemplo, yo me voy a cualquier capítulo, Somos Planeta, me voy a la parte de practicamos. ¿Os acordáis de las 4 fases del aprendizaje que estaban estructuradas en cada capítulo? Si me voy a la parte de practicamos, ¿eh? Pues yo tengo aquí pues, el ejercicio práctico que proponemos en este módulo, y tengo la rúbrica de evaluación, tanto para docentes en Excel como en PDF para los alumnos. Entonces yo me voy a mi rúbrica de evaluación y también puedo evaluar, es otra herramienta de evaluación, ¿no? de la adquisición de conocimientos. Por ejemplo, en este caso, este ejercicio pues, propone evaluar, a comprobar cómo ha evolucionado el alumno, tanto en calidad como en contenido, proceso, producto. Hemos definido los indicadores, la escala, la ponderación, y a partir de aquí podría ir asignando una puntuación, ¿eh? La tenemos tanto en PDF como en el formato también en Excel, ¿vale? Y esto por cada uno de los ejercicios. Perdonad, es que os la había enseñado en el PDF, que sería la parte o el formato del alumno, y quiero que veáis que veis el formato de la hoja es el mismo, ¿no? Y desde aquí veis que en cada uno de los ejercicios que se proponen podéis evaluar también los contenidos, con lo cual así completamos de alguna manera todo el círculo. Entonces, a mí me gustaría, no sé, llegados a este punto, que reflexionemos un poco y que hablemos un poco, ¿no? Comentemos, vaya, bien de viva voz, como queráis, o a través del chat. A mí me parece, después de todo lo que hemos visto a lo largo de la mañana,
esta mañana, cuando nos proponía Mónica el ejercicio rompehielos, pues nos hablaba, comentabais que pensáis que la sostenibilidad solamente se está incorporando a veces en las aulas, ¿no? Entonces, imaginaros, después de estas dinámicas que hemos hecho esta mañana, hemos dado una vuelta por los contenidos. ¿Cómo os autoevaluaríais en la parte de competencias? Y por poner un ejemplo, nos ponemos en la parte en las Greencom, ¿no? En asumir la complejidad de la sostenibilidad, ¿no? Que también es un poco lo que hemos estado viendo esta mañana. Y me pongo aquí y me pongo para acá. Ay, espera, ay, espérate, voy a hacer esto, voy a ocultar esto porque es que no muestro lo que quiero mostrar aquí. ¿Cómo os evaluaríais vosotros? O sea, después de todo lo que hemos visto esta mañana, de todos los ejercicios, de todo lo que hemos reflexionado, ¿diríais que dentro de la escala tenemos un alto nivel de conciencia y aplicamos valores de sostenibilidad en las decisiones? ¿Reconocemos la importancia, pero no lo aplicamos de manera constante? ¿O no demostramos conciencia sobre la sostenibilidad ni la aplicamos en nuestra toma de decisiones? ¿En qué estado, ¿no? ¿En qué estado nos encontramos? ¿En qué estado pensáis que nos encontramos en general en relación a esto, después de todo lo que hemos hablado esta mañana? Y aquí sí, pues igual vuestras aportaciones, lo que queráis comentar, bien sea en el chat, bien sea de viva voz, pues oye, agradecidos porque siempre va a fomentar, va a enriquecer el debate, ¿no? ¿Qué pensáis? Yo diría que bajito ni hablar, porque la verdad es que las aportaciones han sido No, no, de súper verdad, buenas. no es Así por que nada, pero de las, digamos, de las aportaciones más enriquecedoras que hemos visto, ¿verdad, Mónica? así es. Muy en línea, muy en línea con las que nosotros también teníamos preparadas, o sea que muy, muy bien, la verdad. O sea que yo diría que ese 50% casi puede subir, pero me gustaría escucharos también, A aunque ver, sea por chat, ¿eh? si queréis podéis abrirle el micro, porque siendo tan poca gente, yo creo que ahora Da lugar, cabe la sí. posibilidad de que abramos micros y que aún vamos bien de tiempo y incluso podamos recoger parte de las preocupaciones que tenéis en este momento. El año pasado, bueno, ofrecer la transversal de sostenibilidad era pues voluntario, obligatorio solo en 3 comunidades autónomas, si yo no me equivoco, pero es que este año ya es en todo el territorio nacional, con lo cual aquí ya no se escapa nadie. Entonces estoy convencida de que, bueno, debéis estar por un lado, a lo mejor, no lo sé, esto todo depende de cómo le haya caído a uno el encargo, por no decir el muerto, ¿no? De decir, no, no, si a mí ya me va a hablar de todo esto, ya me gusta. A otros será aquello, a mí me han dicho que me toca a mí, Operación Triunfo, y a partir de ahí yo no sé nada de esto y estoy muerto o muerta de miedo porque no sé cómo lo voy a encajar bien frente a mis estudiantes, porque son duros y no puedo dar a entender que yo no sé de esto. Porque a la que eso ocurre delante de una audiencia como los estudiantes en este caso de FP, pues puede ser complicado para el docente, ¿no? Y de gran tensión. Entonces, ¿qué os preocupa en este momento? ¿Qué os falta a nivel de herramientas? ¿Qué os falta a nivel de habilidades, de conocimientos? ¿En qué más o de qué otra manera os podríamos echar una mano, ayudaros? Bueno, realmente es que Abrir el micro y decir, vuestro feedback es un regalo para nosotros porque al final nos permite a nosotros también mejorar y seguir aprendiendo también. O sea que claro, sentiros cómodos libres. ahora contándonos, bueno, pues eso, qué os preocupa, qué echáis en falta. A lo mejor alguno de vosotros ya ha entrado en Thinkers FP, ya ha mirado todos los recursos, habéis visto pues todo lo que aquí os hemos explicado que podéis utilizar y tenéis preguntas, ¿no? De cómo orientarlo, qué orden darle, en fin, si podéis cambiar cosas. Ahora Gloria os explicará un poquito más al respecto, ¿eh?
que tal vez, Gloria, si te parece, casi que podríamos pasar a Sí, esa fase sí, final porque para que les oye, expliques eso cómo pueden es, adecuar el aula y cómo pueden adaptar los eso es. recursos. ¿Mm? En todo caso, sabéis que en cualquier momento, ya sea ahora o bien después, estamos a vuestra disposición siempre para ayudaros Gracias. con cualquier cuestión que os pueda surgir. Voy a ir al principio otra vez, perdonad que ¿Dónde aquí está la estoy. reunión? Bueno, por hacer un breve repaso, ¿cómo podemos acceder al programa Thinkers FP? Thinkers.fundacionrepsol.com. Si no estamos registrados, tenemos que hacer nuestro registro de manera totalmente gratuita y sin ningún tipo de compromiso, de manera muy sencilla, simplemente con nuestro correo electrónico y el nombre de nuestro centro educativo. Según entramos, la apariencia de la página sería esta. Estos son contenidos en abierto. Aquí en este carrusel, bueno, pues ponemos las últimas novedades. Aquí tenemos todos los programas educativos y ahí veis muchos porque tenemos la adaptación de los contenidos curriculares de sostenibilidad para todas las etapas educativas, primaria, secundaria, FP básica. Ahora estamos en FP, con lo cual nos iríamos a nuestro programa Thinkers FP, módulo de docentes, módulo de alumnos. Recordemos que en el programa Thinkers FP es posible que los alumnos sean dados de alta en el programa previa petición vuestra por parte del docente. Para que nosotros podamos hacerlo internamente y garantizar todo lo que exige la Ley de Protección de Datos en términos de anonimización y demás. A continuación, lo que veis son los programas en inglés. Si además queréis cambiar el idioma y pasar a una lengua cooficial, iríamos al final del todo en el scroll, parte inferior derecha, y aquí podemos cambiar a cualquiera de las lenguas cooficiales, también portugués, lo que pasa que en ese caso veremos los contenidos de acuerdo a la legislación educativa portuguesa, ¿no? Entonces, por eso no lo menciono, pero que sepáis que el programa también está adaptado al sistema educativo portugués. Luego aquí hay un apartado de premios, premios Thinkers cuarta edición. En muy poquitos días, como os decía al principio, lo que veréis aquí serán premios Thinkers quinta edición para primaria y secundaria y primera edición para Thinkers FP. Y es que solamente por utilizar los contenidos de Thinkers FP, eh, podéis presentar vuestra candidatura a la primera edición de premios Thinkers desde ya mismo y hasta el 24 de abril, y podréis optar a dotaciones económicas interesantes, tanto para ciclos formativos de grado medio como de grado superior, que pueden llegar incluso hasta los 15.000 euros. Y como no, ya os adelanto que el reto va a ser, ¿no? Pues el premio va a ser al mejor plan de sostenibilidad, como no puede ser de otra manera, ¿no? Elaborado por el aula. Luego, aquí tenéis un carrusel que pone Conoce Discúlpame, Think. Gloria, antes de que sigas, he entrado a donde pone Thinkers FP docentes, he entrado a los dos sitios y en el de docentes no me aparece nada. ¿Te aparece la pantalla en blanco? Sí, Quizás tienes que registrarte primero. bueno, ya me había registrado. Vale, pues entonces si te parece, lo vemos al final. Vale, ¿Me permites? Acabamos y al final o nos quedamos un ratito o lo que necesites y lo vemos, ¿vale? vale, vale. No te preocupes, O también puedes, si quieres, ponnos el pantallazo al correo programaeducativo@fundacionrepsol.com y lo revisamos con el equipo técnico y te contestamos enseguida, ¿vale? No te preocupes. Como os decía, en este carrusel lo que podéis encontrar es diferentes sesiones de capacitación a docentes, ¿no? Bueno, aquí veis que hay algunas para primaria, para secundaria, Conoce Thinkers FP, formación básica. Yo casi que ya después de todo lo que de lo que hemos visto hoy, casi os diría, bueno, pues me iría a la parte de formación. Vosotros ya sois formación avanzada, ¿no? Pero bueno, según vuestro interés, pues podéis acceder tanto a sesiones pedagógicas, a formación más básica, incluso sesiones de cómo personalizar nuestras aulas, ¿no? Ahora lo vamos a ver.
Luego aquí os aparecerían vuestras clases o aulas, ¿no? Yo, bueno, me aparecen muchas cosas porque estoy con un rol de administrador. Y luego aquí hay otros recursos adicionales que podemos ver en abierto, pues para diferentes etapas educativas. Pero vosotros me diréis, oye, Gloria, pero es que yo quiero adaptar los contenidos a mi aula. Bueno, todo el programa es totalmente personalizable. Veíamos antes cuando entrábamos que teníamos la estructura de capítulos, pero en todo momento estamos diciendo que los capítulos son independientes, que es flexible, que es transversal. Entonces puede ser que yo me interese hacer un capítulo, pero otro no. Y entonces me es más fácil diseñar mi propio contenido. Eso lo podríamos hacer también con el programa. Muy fácil, simplemente una vez que estamos registrados, entramos con nuestro usuario. Veis que aquí pone mis iniciales, yo estoy registrada. En Thinkers es muy importante el botón azul, que aquí lo llamamos siempre el botón azul. Entonces, una vez que entro como registrada, yo me iría al botón azul de la C, que sería este, programas educativos, ¿veis? Y dentro de programas educativos hay otro botón muy importante, que es el que está aquí abajo, a la izquierda, otro botón azul, ¿veis? Que me dice crear experiencia. Entonces yo me voy aquí y si le digo desde el repositorio, pues aquí me voy a encontrar todos los programas que hay. Pues aquí tengo Thinkers FP en gallego, en catalán, en inglés. Bueno, aquí sería, bueno, pues aquí lo tengo en castellano. Pues imaginaros que el que quiero clonar, el que quiero generar mi propio contenido a partir del programa Thinkers FP en español. Pues le daría aquí, que no lo voy a hacer, y entonces ya simplemente le daría a clonar. Y a partir de ahí ya podría editar cada lección, podría quitar lecciones, poner, añadir ejercicios, quitarlos, de una manera muy fácil. Para que veáis un poco, no lo voy a hacer, ya os digo, ahora, porque si no se me generarían muchísimas aulas que son de ejemplo. Mirad, os voy a mostrar, por ejemplo, un ejemplo, no lo tengo aquí, de un compañero vuestro que ha creado su propia aula para que veáis cómo lo ha dejado. Esto es un ejemplo real, el que os estoy mostrando, el que os voy a mostrar. Es de un compañero vuestro, un docente de un instituto de Asturias, que lo que ha hecho es, tal como os he mostrado, clonar su propio aula. Incluso le ha cambiado la imagen, ¿ves? Que ha puesto aquí unos molinillos, ha puesto las fechas, aquí tiene a sus alumnos porque los ha dado de alta, les ha puesto incluso las fechas, le puso incluso las fechas en las que quería que los alumnos presentasen los ejercicios y aquí pues él ha tuneado los contenidos. En este caso, pues optó por hacer el capítulo de bienvenida y el reto Somos Profesionales para construir ese plan de sostenibilidad y pensó pues, que a través de Thinkers FP iba a trabajar los capítulos de Somos Transparencia, Circulares y Sociedad. Y dentro de cada uno de ellos, bueno, pues fue identificando y escogiendo los ejercicios y las presentaciones de contenidos que más se adaptaban a sus necesidades. Todo esto lo podéis hacer clonando vuestra propia aula. Si tenéis interés en hacer esto, digamos que de alguna manera se os atranca, no me sale, tenéis alguna duda, estamos a vuestra disposición para que nos llaméis, nos pongáis un correíto a través de la asesoría pedagógica y desde luego estaremos encantados de atenderos, ¿no? Y ya para ir acabando, si queréis, os vamos a mostrar cómo podéis acceder a los materiales. Entonces, perdonad un momento que voy a abrir otra página, que la tengo aquí, y os voy a volver a compartir para que os podáis apuntar quienes queráis. Cómo acceder a todos estos materiales. O sea, acceder al programa, a los contenidos del programa Thinkers FP es muy sencillo, es como os acabo de mostrar. Nos registramos, Thinkers FP, y tengo acceso a todo lo que hemos visto ya, ¿no? Las rúbricas, las guías didácticas, los recursos, los contenidos,
todo. Ahora bien, lo que hemos visto en la sesión de hoy, todos los materiales que hemos trabajado en la sesión de hoy, todos los comentarios que han salido de las dinámicas, las plantillas de las dinámicas, solamente lo estamos ofreciendo a las personas que habéis participado en el taller. Entonces, ¿cómo podéis acceder a ello? Pues veréis, os voy a compartir y os voy a enseñar además visualmente dónde está. Mirad, ¿me veis? ¿Me decís cuando me veáis? Sí, te vemos. Vale, estoy tratando de ponerlo grande, pero va con efectos retardados mi equipo. Bueno, simplemente accedemos a Thinkers, perdonad que soy muy pesada con esto, pero y nos tenemos que registrar, es decir, estar registrado con mi usuario, con el que me he creado y con el nombre del centro educativo. Una vez que hemos iniciado la sesión, diríamos que pincharíamos este enlace o bien a través del código QR que tenéis aquí, ¿vale? Y ya entraríamos en la experiencia. Lo voy a hacer desde Thinkers. Me voy a ir para atrás desde el principio para que lo veáis. Vale. Yo en vez de entrar en el link, voy a entrar directamente desde aquí porque ya la tenía creada. Una vez que vosotros con ese link entráis, accederíais a esto. Os aparecería en vuestro carrusel de moderando, os aparecería esta carátula, Taller de Sostenibilidad con Thinkers FP, segundo semestre. Entraría y muy importante, creo que lo comenté esta mañana también, cuando sea la primera vez que entréis, os va a aparecer un botón que os va aquí a la derecha, os va a aparecer un botón que os va a decir iniciar lección, un botón azul. Los botones azules son muy importantes en Thinkers. Tenéis que dar a iniciar lección porque si no, no os va a dejar navegar por el programa. Esto ocurre en todos los programas de Thinkers. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Bueno, pues esta mañana empezábamos haciendo una pequeña introducción, os contábamos qué es Thinkers FP, os poníamos el vídeo introductorio, os veíamos, aquí tenéis, bueno, aquí todo esto que aparece más azulito es que os podéis descargar la presentación que habíamos visto esta mañana. Aquí tenéis el mapa, os podéis descargar el mapa de contenidos, ¿veis? Muy fácil, simplemente pinchando en el enlace os descargáis. Esta es la transparencia que os decía que era muy interesante porque es el resumen de todos los contenidos. Bueno, pues la tendríais ahí simplemente a golpe de clic. A ver, vale. Luego, la agenda que hemos visto hoy, que hemos hecho, bueno, después de la introducción, hemos hecho aquel rompehielos con la dinámica que nos enseñaba Mónica para conocernos un poco mejor. Hemos trabajado en la dinámica de capítulos, cómo trabajar de manera práctica los contenidos de cada uno de los capítulos, tanto somos sostenibles, transparencia, ¿no? Y hasta gobernanza, ¿eh? Luego, después del descanso, hemos visto toda la parte de competencias de sostenibilidad y emprendimiento. Y bueno, hemos explicado los próximos pasos. Luego aquí ya es donde empezamos a encontrar todos los materiales, ¿no? Esto es la agenda y aquí ya, pues, rompehielos. Bueno, pues luego, después de la sesión, integraremos todos los resultados que habéis ido dando, que fuisteis dando en la dinámica inicial de conocernos un poco mejor y os los colgaremos aquí. Aquí os iremos colgando toda la parte que hemos trabajado, todas las aportaciones que hemos visto en cada uno de los capítulos. Mirad, esta, por ejemplo, es muy interesante, esta presentación, ¿no? Porque aquí tenemos de manera, ay Dios, te salen mil mensajes, muy visual, por cada uno de los capítulos, ¿veis? Podemos ver qué objetivos de trabajar en el capítulo, cuáles son sus contenidos didácticos, cuáles son los objetivos de aprendizaje para el alumnado y los indicadores de evaluación de competencias, tanto GreenCom como EntreCom, que os proponemos evaluar. Y esto para cada uno de los capítulos, ¿veis? Con lo cual es muy interesante como herramienta porque resume muy bien los contenidos, ¿no?
A ver, que me voy de aquí. Y luego aquí, ¿os acordáis que os decíamos cuando trabajábamos los capítulos que hay algunos indicadores que son transversales, pero que lo más fácil al final es hacer los ejercicios pensando pues en una empresa que tengamos como referencia, ¿no? Bien porque sea de la familia profesional que estemos trabajando o del sector que queramos. Para ayudaros en eso, en la puesta en marcha de la dinámica, pues aquí os hemos dejado una plantilla de una empresa ficticia para poder trabajar la dinámica en cada uno de los sectores, incluso una genérica sin sector asociado y que es editable, que es la que hemos visto esta mañana. ¿Veis? Aquí tendríais pues una ficha descriptiva de la empresa, pues en este caso aquí, una empresa del área del automóvil, pues con sus datos básicos, cuál es su misión, su visión, sus principales áreas de trabajo, todo el contexto medioambiental. Esto lo leerían los alumnos y les serviría de información de base para luego trabajar cada uno de los capítulos y poder ir construyendo el plan, ¿no? Entonces, por ejemplo, plantilla para trabajar el reto de los capítulos en esta parte. ¿Veis? La plantilla. ¿Mm? Entonces, de esta manera os facilitamos, simplemente tenéis aquí ya todos los materiales y simplemente tendréis que ir escogiendo los que más os interesan. Perdonad que me va saliendo. Vale. Luego aquí os hemos dejado lo mismo, os vamos a dejar lo mismo, pero lo hemos trabajado con todos los comentarios que han salido en las dinámicas. Os dejaremos todos los Miro, ¿os acordáis? Hemos trabajado los capítulos en el formato virtual con la herramienta correspondiente y aquí os vamos a dejar todo con las aportaciones que habéis hecho, ¿vale? Para que si las queréis tener de base, estas son las plantillas y aquí serán los resultados, ¿vale? Para si los queréis también de base porque han salido muchos ejemplos bastante interesantes, ¿no? Luego, aquí, aunque esto también lo tenéis en el propio programa Thinkers FP, para que lo tengáis también concentrado, os hemos dejado todas las rúbricas de competencias que hemos visto ahora al final, tanto de cada uno de los capítulos como las de consolidación, la general que hemos visto, para que la podáis descargar, todo lo que tiene este simbolito, de la manita y que está en azulito, lo podéis descargar de la misma manera que podéis descargar la presentación que hemos visto sobre competencias, ¿vale? Y bueno, esto sería todo. Y para acabar, os proponemos un pequeño reto, ¿no? Que pensamos que os va a servir también, pues, para, si queréis trabajar con nosotros, el módulo transversal de sostenibilidad puede ser de utilidad para lo que hablamos siempre de aprender haciendo. Y es que trabajéis vuestro propio plan de sostenibilidad, ¿no? Al final, si completáis, digamos, este último reto, estaríamos hablando de 10 horas de formación y en ese caso podríamos haceros un certificado emitido por Fundación Repsol con las 10 horas. Todo ello para aquellos de vosotros que entreguéis antes de la fecha que hemos establecido, del 14 de diciembre, ¿no? La actividad posterior que os proponemos, que es hacer vuestro propio plan de sostenibilidad. Para los que no podáis, pues podemos certificar estas 3 horas de taller. Es muy fácil hacerlo con todo lo que hemos visto esta mañana y también porque aquí os dejamos, de la misma manera, os dejamos la rúbrica de evaluación que os va a servir como herramienta de apoyo y una plantilla para elaborar el plan de cada uno de los sectores que hemos visto antes. En la anterior os he mostrado los datos de cada una, generales de cada una de las empresas y aquí tendríamos la plantilla para construir nuestro plan. Por ejemplo, en este caso, me voy a una empresa de automoción. Aquí está, de alguna manera, estructurado cómo tendríais que ir trabajando el plan para asegurar que no se nos queda ningún aspecto por considerar, desde la parte ambiental, desde esa triple visión ambiental, social y gobernanza, ¿no? Identificar los grupos de interés, los temas de materialidad, en definitiva tenéis toda la documentación de apoyo que os hace falta para ir completando el plan, o sea que realmente es muy fácil poder trabajar, ¿no? No guardar y bueno, pues es lo que decíamos, si os animáis a trabajar con nosotros el reto, pues simplemente antes del 14 de diciembre, que es la fecha tope que hemos establecido, os vendríais aquí a esta parte de entrega de trabajo
le diríais, pincharíais aquí y simplemente subiríais el archivo, subiríais el archivo que hayáis trabajado y ya nos quedaría aquí registrado, ¿vale? Y esto sería, bueno, también nos gustaría mucho, os lo decíamos al principio, ¿no? Al final nosotros aprendemos de vosotros y todas las sugerencias que nos hacéis y las reflexiones y lo que queréis contarnos es un regalo porque es lo que nos permite aprender. Sí que estaríamos muy, muy agradecidos si le dedicáis 5 minutitos a rellenar el formulario de satisfacción final. Las respuestas son anónimas y eso nos ayudaría mucho de verdad, ¿eh? Luego, para solicitar el certificado, ya sabéis que tenéis que hacernos una solicitud a tallereseducativos@fundacionrepsol.com. Bien, si completáis el ejercicio del plan de sostenibilidad, lo podremos hacer por las 10 horas de formación. Si solo vais a hacer este taller, por estas 3 horas. Y ya está, y pues nada, cualquier duda, bueno, aquí en este capítulo 9 os vamos a colgar la grabación del taller, de este taller, de esta sesión de hoy, ¿eh? Por si alguien no, no ha podido venir, pero que se había inscrito y ha coincidido con alguna clase y demás, pues luego tiene un ratito, lo puede visualizar. Entonces, por mi lado, voy a dejar de compartir porque si no, no os veo. Mónica, te doy paso y yo creo que nos da tiempo a hacer un ejercicio final, ¿verdad? Sí, es una pregunta muy rápida. Dejadme solo un segundo que voy ya. Vais a tener que volver a Menti. Os lo dejo por el chat. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Vamos a venirnos aquí. Vamos a compartir. Y lo que os decía antes, ahora que la veis, porque antes no habíais visto esto, ya le había dado yo a presentar, pues este es el, digamos, el tablero de Menti, ¿no? Aquí es donde podríamos fabricar, digamos, nuestro cuestionario y aquí cuando yo le dé ahora a presentar, pues se pondrá en forma de presentación. Como veis, está cambiando. Pam, y aquí es donde sale. Y ahora, para cerrar y devolveros pues unos minutos, queríamos saber pues en una palabra, cómo resumiríais vuestra experiencia en el taller de hoy. El número de Menti, ya lo veis ahí, lo tenéis en el chat también, el 37271883. Yo pienso que ha sido bastante intenso, como todos estos talleres, porque vemos muchísimas cosas, pero es importante que sepáis que nos tenéis aquí a un golpe de clic, tanto en programa educativo para los que a lo mejor os encontréis con, pues mi institución no está en la base de datos o aparece con un nombre que no es el correcto o tengo algún problema a la hora de registrarme. Pues todo eso, como os ponía yo antes por el chat, está dirigido y gestionado por programa educativo @fundacionrepsol.com y cualquier tema que tenga que ver con el taller en cuestión, el certificado, si hay otras que las hay, os he dejado en el chat, lo tenéis, el link para que os podáis registrar al webinar que vamos a hacer ahora el día 21 con la formación básica en sostenibilidad, que os puede servir mucho, tanto a vosotros como para reutilizarla, esa presentación, ese PowerPoint, que también os lo facilitaremos si queréis utilizarlo como, bueno, como herramienta para introducir, digamos, el concepto de la asignatura de sostenibilidad y explicárselo a los alumnos. Por cierto, me estabais diciendo, y creo que mientras estáis poniendo lo que os ha parecido el taller, lo decía, a ver, un segundo, vale, lo decía Rosa, si queréis activar el micro ahora, los que podáis hacerlo y abrimos un poco una conversación, pues estaría súper bien. Decía, es un tema que me encanta, del cual tengo algunos conocimientos muy mejorables, pero alguna base sí. Me preocupa que en estas primeras 4 semanas impartiendo el módulo, los alumnos, por diferentes razones, que sería interesante saber cuáles son, no han tenido una buena acogida de este módulo. No les gusta la temática, les parece pesado por el hecho de que haya muchos inputs en relación. Sería interesante conocer qué os estáis encontrando el resto.
yo pienso que si veis, si no podéis venir el día 21, bueno, pues os pasaríamos la grabación y lo podríais ver ahí, ¿no? Pero si les podéis hacer esa primera presentación, ¿no? Muy genérica, muy básica, de que abriría el melón, ¿no? De hablar de sostenibilidad durante el curso académico, a lo mejor eso os ayuda. Sería interesante saber, pues eso, cuáles son las razones por las cuales pues no están acogiendo el módulo como tal. A ver qué interpretan, qué entienden ellos, ¿no? De qué se va a tratar durante la sostenibilidad. Am, si vosotros estáis además, bueno, pues haciendo un ciclo formativo de FP especializado en un sector, nos podéis, por ejemplo, pedir que os ayudemos bueno, a orientar una explicación al respecto de cómo la sostenibilidad está generando oportunidades de negocio dentro de ese sector para algunas empresas que la están entendiendo bien y cómo puede dejar a otras empresas en una falta de competitividad que los directamente saque del mercado. Entonces, a lo mejor esa es la manera en la que podríais, bueno, pues ayudarles a entender mejor, ¿no? Cuál es el peso específico que puede tener la sostenibilidad en su sector en particular. Es a modo de recomendación, ¿sí? Pero si queréis abrir ahora el micro, aún nos quedan unos minutos, si no, os los devolveremos, pero que por cierto, muchas gracias por lo que nos habéis puesto, que os ha parecido interesante, organizado, instructivo, iluminador, qué bien, es que es estupendo, porque yo que también soy docente, pues sé lo que eso significa, que a veces te encuentras muy solo en el campo de batalla, ¿no? Entonces es importante que compartáis también. El Teams va a quedar abierto, el chat de Teams de esta sesión va a quedar abierto por si, pues eso, os surge alguna pregunta o alguna cuestión en la que os podamos ayudar, ¿vale? ¿Qué más? Gloria, no sé si nos dejamos algo, aparte de un rato espectacular con estos docentes que han participado súper. Por mi parte, A simplemente ver, agradecer que hayáis estado hasta el final. José Manuel, Eh, tienes la mano es levantada, verdad. ¿verdad? Sí, hola, Pues por buenos favor, días. adelante, sí, sí. Mira, yo doy formación profesional y grado medio este año Ujú. y me tocó la asignatura, no tenía formación, aunque sí que siempre he tenido mucha inquietud Y tú. por, Ujú. sí, por estos Por temas el porque los tema, veo claro. de sentido común Ujú. y como no sabía muy bien cómo enfocar después de leerme el currículo y eso, pues lo que hago son busco en YouTube o donde puedo Ujú. ejemplos de empresas Ujú. donde tienen publicados pues un poco a modo de publicidad su gestión Ujú. y luego analizamos en la clase cómo afecta pues al entorno social, pues trabajos de calidad, fomenta, por ejemplo, la última que utilicé fue la de la fábrica de galletas de Gullón, Muy bien, que tiene una política muy buena de tratar muy bien al empleado, al entorno, está afianzando la población de la zona que está sí, en bastante Palencia. despoblada. Ujú. Sí, y bueno, es un ejemplo muy bueno y como ese, pues busco más para iniciar debates en clase y Estupendo. eso. Pero esto creo que nos habéis enseñado, la verdad que nos da casi el trabajo hecho. Y es fantástico porque lo que yo veo que está pasando con este módulo es que como más o menos nos ha caído del cielo a todos a la vez, cada uno lo da como puede dentro de las herramientas que tiene, que ninguno tenemos, yo creo, buenas herramientas, yo no las he encontrado, salvo esta. Y bueno, que nada, que lo miraré y agradeceros el trabajo porque es mucho trabajo que no tendremos que hacer nosotros. Pues Sí, muchas estupendo. gracias. La verdad es que está muy trabajado, muy trabajado. Es verdad que luego podéis vosotros pues añadir de vuestra cosecha pues más ejemplos. Al que tú acabas de mencionar, yo le añadiría, por ejemplo, el de Grupo Nueva Pescanova, muy interesante. Yo hice
bueno, pues preparé para un docente un trabajo no hace mucho para echarle una mano y si entráis en su web y os bajáis los informes de sostenibilidad, veréis que además es muy interesante encontrar empresas que antes de que la CSRD o cualquier otra normativa les haya obligado a hacer reportes no financieros, pues ya creían en ello. Entonces ya han sido transparentes desde pues 2016, 2017, casi poquito después de que se concretara la Agenda 2030, ¿no? En 2015. Eso dice mucho de una empresa, porque si tú eres de los que conduce a 80 por hora sin necesidad de que le pongan un radar a la autopista para ver que conduces a 80 por hora por donde no puedes ir más rápido, significa que crees en lo de la seguridad vial. Pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? Es por convencimiento, no por obligación normativa. Entonces, hay muchas empresas y de esos reportes de sostenibilidad, podéis sacar, extraer un montón de información que os puede servir mucho para montar ejercicios eh, para hacer en el aula. Rosario, tienes la mano levantada. Espera, que estás en mute. Supongo que pasa. ¿Puedes? Yo lo hago, yo lo hago. Yo te desmuteo. A ver, te desmuteo desde aquí si puedo. Vamos a ver qué pasa. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde te tengo? Aquí. Ja estic, ja estic. ¿Ya? Vale. Bueno, jo disculpar-me perquè no he pogut venir avui molta estona, però bueno, ja entraré en toda la información que tenéis. Y yo es que lo que estoy haciendo, bueno, ya estaba comentando a algunas compañeras, estoy haciendo un proyecto, porque yo empecé la sostenibilidad el año pasado, hice, como todos los compañeros que no tenían idea, no tenían información, me fui formando y fui sabiendo, y este año pues he hecho 2 proyectos. Nosotros somos un instituto que tenemos administración, tenemos un de grado superior, tenemos una administración y finanzas y tenemos una asistencia de dirección, i estic fent un projecte d'esdeveniments sostenibles, acontecimientos sostenibles, sí. emprendeduría, y estamos haciendo también pues temas de proyectos sostenibles. Muy bien. ¿Vale? Estamos haciendo 2 proyectos. Y una de las cosas que me he encontrado este año es que la primera clase que explico que existe un cambio climático, la mayoría de los chavales y de las chicas les gusta la asignatura, o sea, ven que hay no ven cómo pueden ser sostenibles, ven que es un acontecimiento, desde el punto de vista de la empresa tampoco lo ven cómo le puede aportar, pero sí que me encontré con una persona que me dijo que no existía el cambio climático. Entonces, cuando tienes una persona que dice, yo esto de cambio climático es una mentira, pues dices, bueno, pues ya veremos si a final de curso opinas lo mismo o no. Claro. A ver, cuando esto es normal que os lo encontréis. Podemos hablar de, como ya lo veréis en los recursos del programa, se puede hablar de cambio climático que no de cambio de la climatología, que son 2 cosas diferentes, cuando llevamos registrados más de 30 años de datos que demuestran una tendencia. Y es que se llevan registrados datos de más de 80 años. Entonces, fruto de ese registro por parte de expertos científicos de manera global a lo largo y ancho del planeta, de forma consistente, con mediciones con instrumental preciso, ahí sí se puede, luego puedes hacer una interpretación la que a ti te dé la gana, ¿no? O sea, si los datos vienen a decir que hay un incremento de la temperatura de los océanos, lo cual además ahora está provocando que ya hemos traspasado una frontera más de las 9 fronteras que nos establecimos hace ya unos años, hemos ya traspasado 7. La última hace 15 días de forma ya oficial, que es la acidificación de los océanos. Con todo lo que eso conlleva, la acidificación de los océanos está afectando los ecosistemas en los que viven los corales que son el origen, la casa, el hogar del inicio de la cadena trófica que nos podemos encontrar en el medio marino. Entonces,
Te puedes encontrar personas que digan, no existe el cambio climático. Y yo como docente le diría, ok, respeto tu opinión, ahora arguméntamela. Porque yo te puedo argumentar con datos en la mano, la cuestión es, en el programa tenéis muchos, no es un máster en sostenibilidad, lo que se pretendía, yo he hecho un máster en sostenibilidad y bueno, estamos hablando de cientos de horas dedicadas a entender de la sostenibilidad. Estamos hablando que el programa aporta 44 horas y en 44 horas tenemos que verlo todo, pero si necesitáis fuentes fiables en las que podéis basar el vuestro de argumento, ¿vale? Os los pasaremos más allá de los que ya tiene el programa y yo estaré encantada de pasaros, de deciros, mira, buscan esta fuente, buscan esta otra fuente, buscan esta otra fuente. Aquí encontrarás datos aportados por científicos que, bueno, luego los interpretas como quieras, es decir, es igual. Si tú te pones el termómetro y estás a 40 de fiebre y dices que a ti no te pasa nada, que estás la mar de bien, bueno, a lo mejor es que tu temperatura basal es de 38 grados y medio, entonces lo que tienes es febrícula. Si yo estoy a 40 grados con una temperatura basal normalmente entre los 34 y medio y los 35 grados, tengo una fiebre altísima. ¿Entendéis qué quiero decir? O sea, el dato es el mismo. La interpretación del dato es lo que nos puede llevar a tener posiciones encontradas, ¿vale? Y es lo que dices tú. Es interesante ver, y a mí como docente hasta me gustaría, le daría la bienvenida a alguien que sea muy ácrata, muy en contra del hecho de que hay un cambio climático. Los fenómenos atmosféricos cada vez son más extremos, tanto las inundaciones como las sequías, los huracanes, los tornados. Quiero decir, al final son datos científicos que se pueden tener en la mano. Pero está bien, porque al final eso permite primero el diálogo siempre y cuando sea constructivo y esté argumentado. Pero si un alumno solo nos dice, esto del cambio climático es un invento del TVO y yo no creo en ello, y no nos argumenta nada más, pues sencillamente lo que nos está dando no es una opinión contrastada y argumentada, nos está dando la ocurrencia que tiene en su cabeza o está hablando de forma replicada de lo que ha visto en el último TikTok. Vale, vale, pues ok. Nuestra labor como docentes, ¿cuál es? En realidad, hacerle pensar, hacerle buscar. O sea, al final es busca datos que vengan a ayudarte en tu argumentación de que el cambio climático no existe. Yo te pondré otros encima de la mesa, los que vienen a demostrar que sí, y aceptaré que tú me traigas los que encuentres por ahí de alguien que con datos contrastados, científicamente aportados, pues vengan a decir que no, que es un invento. No, simplemente lo comento a nivel de Es que es experiencia, interesante, ¿no? sí, sí. Te digo que es interesante y esta sostenibilidad y cambio climático en otros grupos, porque tengo 4 grupos, se ha hecho un debate muy interesante. Sí, En un par de grupos hubo un debate muy interesante, pero este chico pues me dijo esto, ¿no? O sea, simplemente es para que lo sepáis que esto es una experiencia de lo que ha pasado en clases de sostenibilidad. Sí, no sorprende, ¿eh? No sorprende No, nada. no, Pensemos que a día de hoy, porque además, nos puede pasar a cualquiera, o lo comento porque igual os puede pasar a cualquiera de que nos puede pasar esto. Un día pues, te dice, oye, que esto no existe. Sí. Entonces te quedas así, como si te que digo, ¿no? Porque estoy todo lo que yo te voy a explicar no me lo vas a creer, pero simplemente es para comentaros que os puede pasar en alguna ocasión. Sí, ¿Vale? y además pensemos que esta cuestión en particular, imaginaros, cuando hablamos de sostenibilidad, ya lo hemos dicho a lo largo de la sesión de hoy, no solo estamos hablando de el medio ambiente o del pilar medioambiental, sino que estamos hablando del social, estamos hablando de gobernanza, estamos hablando también de otros aspectos más allá. Entonces es importante que no nos quedemos ahí en una única de las 3 patas del trípode que aguanta la sostenibilidad. Yo pienso, y es una opinión mía personal, que hoy en día todas
todo lo que tiene que ver con conversaciones que se pueden abrir con respecto a si sí o no hay cambio climático, todo lo que tiene que ver con las afectaciones al clima, a la biodiversidad, etcétera, etcétera, a las afectaciones que tiene a la calidad del suelo, etcétera, van de la mano de connotaciones políticas y son posicionamientos políticos y punto. Y a partir de ahí puede que no saques los pies de esa persona de su zona de confort, que es pensar que eso no existe, y lo hagas pensar más allá y lo hagas caminar por zonas por las que se va a sentir incómodo, porque a lo mejor son datos que no vas a saber cómo refutar o cómo decir, no me lo creo, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo. Nuestra labor como docentes es, yo creo, siempre ir poniendo luz donde hay sombra. Ir poniendo preguntas para que se vayan trabajando cada uno las respuestas desde la perspectiva que quiera. Cada uno tiene su horizonte y sus objetivos de crecimiento personal y profesional. Vuestros alumnos también, como vosotros y nosotros, tenemos cada uno de nosotros los nuestros. Te puedes encontrar con mentes muy cerradas y mentes muy abiertas. Como decías tú, lo que es interesante es que tras transitar durante 30 y pico de horas de una formación en sostenibilidad, que nosotros lo que hemos, eso sí, garantizado es que los datos que tenéis en todos los recursos de Thinkers FP son datos contrastados, son datos actualizados, son datos de fuentes, digamos, creíbles y relevantes en cada uno de los ámbitos que toca todo el programa, pues os podéis apoyar en ellas. Además tenéis las fuentes de donde han salido en todos los documentos, ¿no? Y a partir de ahí, pues ese alumno tiene una posibilidad, que es la de entender y luego comprender y luego pensar y luego repensar y luego pues seguramente analizar y volver a reposicionarse, o bien quedarse donde estaba. Bueno, al final. Ese es nuestro trabajo, al final. Claro, claro. Es apasionante, es un reto, es que ser docente es un reto de grandes magnitudes. Tenemos una responsabilidad enorme, no bien pagada, pero enorme, Bueno, ni bien valorada, pero tenemos que hacerlo, no queda de otra. pues yo creo que nos hemos pasado 7 minutos y es hora de liberar ya, ¿no? Sí, ¿Verdad? Nada, agradeceros una vez más vuestro interés. Gracias por vuestros comentarios y bueno, luego, no sé si esta tarde, mañana, en breve, os mandamos un sí, correo, ¿verdad? Con eso todo es. el link donde podéis acceder a los materiales, cómo registraros, un poco todo lo que os hemos enseñado en esta última parte para que tengáis Así acceso a es. todo cuanto antes, ¿vale? Vale, pues muchísimas Muy bien, gracias. muchísimas gracias, que tengáis muy buena tarde. Un abrazo a Igual, todos. chao. Un Cuidaros. abrazo. Felicidades por el trabajo. Gracias a Adiós. vosotros, gracias. Gracias. Adiós, gracias. Adiós.